Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido como todos los jueves. Este es su programa a las 3. Soy Javier Camarena y le doy la bienvenida. Buen provecho. Acompáñenos esta hora. Un programa muy interesante como todos los jueves. Usted que nos acompaña a través del canal del cable, avísele a sus parientes allá en Estados Unidos. Les recuerdo nuestras redes www.videatelevisión.com.mx, videaradio.com.mx y síganos a través del Facebook, Videa Plataforma. Acompáñenos, nuestros teléfonos 352-52-544-48, si está en cualquiera de los municipios a donde llegamos y sus comunidades, y marque usted aquí 52-554-48. Ayúdenos a hacer el programa, un programa muy interesante. Ahorita va usted a ver qué tema, ya se lo anunciamos en las redes, pero usted que nos ve ahorita por la televisión lo va a conocer. Y como siempre, como ya es costumbre, como ya es un método en este programa de a las 3, yo no le presento a mis invitados, les pido que se presenten ellos mismos para que comience usted a conocerlos y ellos interactúen con usted. Quédese con nosotros, bienvenido. Adelante, puedo pedir, adelante, ¿quieren ustedes hacerme el favor de presentarse? Gracias, Javier. Buenas tardes, familias televidentes de la región de La Piedad. Mi nombre es Rafael Ayala Villalobos y venimos a abordar el tema de candidaturas independientes y de refilón de los partidos políticos. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Bernal y también como un ciudadano que vengo en calidad de ciudadano, pues venimos a hablar del tema al cual nos has invitado. Te agradezco mucho por la invitación y que la gente pueda conocer muchas situaciones de las cuales se habla de este tema, ¿no? Muchas gracias, bienvenido Rafa, bienvenido Gabriel. Gracias. Y bueno, pues las candidaturas independientes, yo tengo muchas preguntas, he invitado a ellos dos, invité a otros, se lo digo sinceramente, y pues su tiempo no se los permitió. Espero que así haya sido. Espero que así haya sido porque bueno, todavía es un tema que tiene muchas aristas y vamos a hablar precisamente de las candidaturas independientes. Moda, verdadera oportunidad, cambio en la vida política y partidista, fandango, circo, no sé, hay una ley y por eso quisiera hoy que nuestros invitados nos dieran su opinión desde el punto de vista legal, desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral. Vamos a tratar de tocar todas las aristas. En este momento pues 45 minutos que vamos a durar al aire es poco para este tema, pero vamos a hacer el primer ejercicio con este primer programa y bienvenidos, quédese con nosotros. Rafa, Gabriel, candidaturas independientes, ¿realmente qué es? Bueno, hay una ley, pero como lo dije en este preámbulo, es realmente una moda. Muchos van a migrar, unos porque sus partidos no los postulan, otros porque se emberrinchan y se van, otros porque aspiran a vivir del presupuesto y jamás han participado en política y le van a entrar por las independientes. Es un circo, ¿qué es? No, no es moda, es una necesidad inaplazable para reforzar la vida cotidiana de una manera democrática. Las candidaturas independientes son lo normal. Lo excepcional son los partidos, es al revés de como a veces nos lo quieren hacer aparecer. En la Constitución de Cádiz, en la de 1824, 1857, no hay ninguna mención a partidos políticos, las candidaturas eran independientes. Es hasta luego de la Revolución, luego del estallido, el inicio de la Revolución, con la Ley Madero en 1911, que se establecen por primera vez en México los partidos políticos, con requisitos muy mínimos, muy fáciles de lograr, como por ejemplo 100 miembros como mínimo. Y se menciona ahí que puede haber candidatos no dependientes de los partidos políticos. Esto después fue ratificado en 1914, 1918, el presidente Carranza emite una ley que ya regula más la cuestión de los partidos políticos y aparecen tantos partidos políticos pequeños en el país y más aún candidaturas independientes, que llegó a haber en un momento dado más de 3,000 partidos políticos en toda la nación. Por eso en 1929 Plutarco Elías Calles
provoca la creación del Partido Nacional Revolucionario. Y si nos fijamos, su segunda palabra es nacional, para denotar que era uno solo. Y ahí se funda el régimen de partido mayoritario, partido imperante, pero es en 1947, me parece, con el general Manuel Ávila Camacho, poblano y no muy demócrata él, que prohíbe las candidaturas independientes de manera expresa, ya circunscribe el derecho a ser votado solamente para aquellos que pertenezcan a los partidos políticos, y así se vino hasta recientemente, en el año 2012, que a nivel federal se establecen las candidaturas independientes, y a nivel de los estados en el 2013 ya muchas legislaturas lo empiezan a poner, pero antes ya Yucatán y Zacatecas, desde los años 60, establecieron en sus legislaturas locales la posibilidad de candidaturas no dependientes de partidos políticos. Por ejemplo, en 1979 una mujer por la vía independiente ganó la presidencia municipal en Jiménez, Tamaulipas. En Durango hubo 2 casos, en Yucatán 3, en fin. No es nuevo esto de las candidaturas independientes. ¿Y cuántos de esos casos se respetaron, lo sabes? O sea, de los 3 de Yucatán, de los 3 de Yucatán, 1, y esta mujer, no recuerdo su nombre, en Jiménez, en Tamaulipas, sí, fue declarada ganadora y ejerció la presidencia municipal 3 años. Pero hay muchos otros casos. Ahora bien, me gustaría puntualizar finalmente que hay 3 tipos de candidaturas independientes conforme al derecho electoral mexicano. La candidatura independiente en estricto sentido, la candidatura independiente postulada por un partido, que comúnmente se les conoce como candidatos externos, pero esas son candidaturas independientes también jurídicamente, y candidaturas independientes no registradas, que obviamente pues tienen pocas posibilidades de ganar. Aquello que la gente ponía Cantinflas para presidente, esa es una candidatura independiente. Ahora, ¿qué posibilidades tienen? Hoy en estas elecciones pasadas hemos visto el reconocimiento de varios de ellos, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, inclusive un gobernador. Hay un gobernador en nuestro país independiente, pero en las próximas elecciones, desde el punto de vista de posibilidades, de cómo se van dando, de la cerrazón inclusive de los partidos, de la situación, lo digo con todo respeto, amafiada en un momento dado de las cuestiones partidistas, ¿qué tantas posibilidades hay de que los que aspiren y compitan por una candidatura independiente puedan lograrlo? Adelante, quien guste. Sí. Bueno, yo quiero comentarte que las candidaturas independientes vienen a ser una luz, una esperanza para los ciudadanos, dado que los partidos políticos han generado cierta corrupción dentro del manejo de los recursos públicos, y todo el recurso público que se usa en ese proceso, pues bueno, la gente ya está dando cuenta de cómo lo está usando, y ha sido nefasto la forma como se ha usado. Entonces es una forma de poder tener una alternativa en este sentido, para poder cambiar la situación que se está viviendo ahora. Ahora yo ponía un ejemplo de un ciudadano, por ejemplo, que está enfermo. Tú como padre lo ves que se queja, que te está dando detalles de cómo le ha pasado, qué le ha pasado, qué le pasa, lo ves y te volteas hacia otro lado. La misma situación está pasando con el gobierno y con los partidos políticos, lo ignoran. Entonces hay un cinismo en ese sentido de parte de los partidos políticos que son el gobierno. Al final de cuentas la mayoría representan un partido político y representan esos intereses. Entonces hay un cinismo en no atender a la ciudadanía. Entonces lo que está buscando la ciudadanía, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que hemos escuchado de la gente, es que no le hacen caso, no lo atienden, no hay una atención sobre ellos. Los servicios públicos que se deben dar a toda la gente, pues hay una cierta diferencia en cuanto a quién le damos sí y a quién le damos no, es decir, hay prioridades. Entonces ese es un ejemplo básico. Entonces pensamos que la ciudadanía tiene un gran interés en tener una alternativa para conocer exactamente cómo se puede manejar esto. Hay muchas cosas que se tienen que corregir en los partidos políticos, en las candidaturas ciudadanas, sí, pero esto va a ir afinando las cosas para llevar en un momento dado a un perfeccionamiento,
y a que podamos cambiar o ver un cambio diferente para beneficio, sobre todo, de los ciudadanos. Yo comentaba, por ejemplo, gente que va a Estados Unidos, llega allá y se establece y paga los impuestos y no reclama absolutamente nada porque tiene una calidad de los servicios excelente, pero aquí llegamos, regresamos a México y nos cobran los impuestos y tratamos de evadirlos por cualquiera de los medios que existan. Entonces aquí, y si los pagamos de una manera muy forzada, porque sabemos que los servicios no tienen calidad, no se ofrecen como los quisiéramos. Entonces yo creo que ese es el problema que se tiene en cuanto a los vicios y el cinismo que se tiene por parte de los partidos políticos, que precisamente están en el gobierno, ¿no? Pero a la pregunta que yo les hacía, Rafa, ¿ves posibilidades realmente de que ahora en las próximas elecciones del 2018 pueda haber una gran participación independiente, pueda haber grandes posibilidades de que los independientes lleguen al poder en los distintos escaños, sea gobernadores, república, municipio, síndicos, diputados, en fin, en toda la estructura? Sí, sí veo la posibilidad. De hecho, déjenme platicar que soy miembro de una asociación civil estatal que se llama Juntos por Michoacán Sí Podemos, que algunos de los miembros trabajamos en forma directa y a mí me correspondía, además como obligación, que fui asesor del Congreso del Estado, cuando se dieron los trabajos, las deliberaciones para las reformas constitucional, legal, reglamentarias, y que pudiera haber en Michoacán no solo candidaturas independientes de partidos, sino la posibilidad de crear partidos locales en el estado de Michoacán. Recorrimos toda la geografía de nuestra entidad, en 37 municipios se hizo esfuerzo por crear asociaciones civiles que impulsaran candidaturas independientes. Finalmente en menos de 20 se logró, una de ellas en La Piedad, lograr iniciar el proceso para obtener la declaratoria de candidatura independiente. Y hay casos muy interesantes, desde que la delincuencia organizada lo impidió, desde que los candidatos pensaron de manera diferente a la mera hora, desde defectos internos para que no supieron manejar las tensiones internas a la hora de conformar la planilla, cuestiones de financiamiento o de que no lograron reunir el número de firmas de apoyo, que es el 2% del padrón electoral lo que hay que reunir. Y a ver, ese dato me parece interesante, discúlpame que te interrumpa y luego retomamos eso. Ese dato me parece interesante porque en las pasadas elecciones se hablaba de que era muy abultado el requisito, que el número era muy grande. ¿Esto se modificó? ¿Sigue siendo más accesible o sigue siendo la misma dimensión? sigue siendo, pero déjame hacerte referencia, Javier, a que cuando se dio la discusión en la Cámara de Diputados local, la fracción del PRD fue la primera en apoyar de una manera sin reservas la cuestión de las candidaturas independientes, algunos del PAN y se oponían del PRI. Cuando el presidente de la República, Peña Nieto, genera ya el proceso constitucional para que por parte de las entidades federativas se autoricen las candidaturas independientes elevadas a rango constitucional, entonces ya la fracción de diputados del PRI lo apoyó. Presidía entonces la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Alfonso Martínez, el actual presidente municipal de Morelia, y él no estaba de acuerdo con las candidaturas independientes. Yo recuerdo algunos de sus argumentos, quería por ejemplo el 5% él del padrón electoral como requisito en firmas de apoyo y establecer una fianza en dinero. Finalmente los diputados del PRD lograron, cabildeando legislativamente, lograron echar abajo esa pretensión y bueno, pues ironías de la historia. ¿Al final le favoreció? Al final le favoreció porque ahora es candidato independiente, presidente municipal de Morelia. Pero hay que decir algo, las candidaturas independientes se refiere a que son independientes de los partidos políticos, no de otras entidades, no de otras organizaciones. Tenemos el caso del Bronco de Nuevo León, que fue candidato independiente de partidos, pero muy dependiente de un grupo empresarial, y prueba de ello es que le tocaba aproximadamente $1 millón de financiamiento, lo mismo que le habían dado al partido en la última elección, al partido que obtuvo menor votación. Así está en la legislación. Si tú eres candidato independiente, lo quiero precisar más,
tienes derecho a un financiamiento igual al que tuvo el partido con menos votos en la elección inmediata anterior. Bueno, ese dato es muy interesante. Pero el Bronco tuvo aproximadamente $1 millón de financiamiento, decimos es poco, pero tuvo que declarar 59 millones de pesos, nada más al inicio, provenientes de donaciones de particulares. En el caso de Morelia, pues Alfonso fue candidato independiente de partidos, pero igual muy dependiente de un grupo empresarial, dueños de casi todos los predios en Morelia, y además con un apoyo muy descarado de parte de operadores del PRI en el municipio de Morelia. Hubo una traición ahí de priistas y generaron votación. Entonces no son tan independientes, es el mismo caso de Kumamoto en Zapopan, que bueno, atrás de él está el grupo ITESO, un grupo del PRI ligado a Salinas de Gortari, ¿no? Como podríamos decir igual con Alfaro, alcalde de, igual, que estuvo impulsando lo independiente, luego el Movimiento Ciudadano, pero pues todo el mundo sabe que su papá el notario es espléndido amigo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces no hay que creer tampoco esto de una manera maniqueísta, que los independientes son los buenos y los partidos los malos, no, porque los partidos políticos son necesarios para la vida democrática, son formadores de opinión, de conciencia democrática, son entidades de interés público. Lo que pasa es que sus cúpulas los han convertido en negocio y quienes a través de ellos llegan a cargos públicos, pues han obrado mal y la gente el ciudadano está harto, está asqueado de los partidos políticos. Pero si nos decimos una reflexión, ¿qué pasaría si mañana se decreta la desaparición de partidos políticos? ¿Habría una guerra civil en México? Porque gracias a los partidos se permite la interlocución, la toma de acuerdos, su cumplimiento, la concordia, la búsqueda de la concordia. Las candidaturas independientes vienen a ser como un menú más, como un platillo más en el menú del ciudadano, como una herramienta más en el cajón del ciudadano, en el cajón de herramientas para ejercer ciudadanía. Son una opción que además está sirviendo de acicate a los partidos a tener mejores prácticas en su vida interna. Y prueba de esto es que lo que preguntas es que si puede haber candidaturas independientes, y te respondía al inicio que sí, pero sobre todo va a haber muchísimos casos que ya se están viendo en varios estados, incluido Michoacán, de candidatos independientes, ayuntamientos por ejemplo, o a diputaciones, pero que los partidos políticos ya les manifiestan su interés en darles el cobijo legal. Por eso yo decía que candidaturas independientes, pero registradas por partidos. Digo, yo soy miembro de una asociación civil aquí en La Piedad que se llama Ágape, que la dirige un joven, José Eduardo Torres, y la semana pasada acaba de ser llamado a entrevista por la directiva estatal del PRD y se logró como un primer acuerdo respetar esa asociación civil en lo independiente, pero como una expresión más dentro sí, pero tener una sesión mensual, una reunión de trabajo, porque en esa asociación estamos haciendo un diagnóstico situacional de los problemas de La Piedad. En La Piedad hay mucha necesidad, hay mucho dolor, personas con diferentes, en fin, hay un diagnóstico muy completo que va avanzando y con propuestas de la mano, y llamó la atención de un partido, como podía haber sido del PAN o de otros partidos, pero fue el PRD el que mostró sensibilidad. Estoy hablando nada más del caso de La Piedad. Ahora, yo les decía algo, quiero hacer una connotación a lo que dices, y esto es algo que yo he mencionado siempre. Creo que en La Piedad urge una gran reconciliación social, que no sé cómo se pudiera dar, porque hay intereses cupulares, intereses económicos, empresariales, bueno, hay una serie de situaciones, pero urge en La Piedad una verdadera reconciliación social. Creo que hemos sido históricamente un pueblo dividido, hemos sido un pueblo fraccionado, y urge esa reconciliación social. Ojalá que pudiéramos buscar dentro de la vida social cómo provocarla, ¿no? Me llama la atención algo que dices. Está habiendo ya intereses de algunos partidos, y conocemos inclusive a uno de ellos que también llamó a una expresión que se decía independiente en el pasado, en las pasadas elecciones. Pero me llama la atención cómo poder hacerle para que esas candidaturas independientes, ya sea independientes, ¿cómo le pudiéramos llamar? Por la vía natural del independentismo, o independientes jugando a través de un partido que ya les da cobijo, ¿cómo pudiéramos hacerlo? ¿Cómo se le va a poder hacer para romper con esos vicios de que intereses cupulares
puedan aportarles y después sigamos con la misma situación de, bueno, yo te apoyé, pero también voy a querer mis prebendas, ¿no? Voy a querer mis prebendas porque quiero ya en tu gabinete a fulano, sutano, perengano, y cuando llegues quiero que me pagues también con intereses de tal o cual forma. O sea, ¿cómo poderle hacer? Porque si se está pensando en candidaturas independientes para mejorar, pero si vamos a ir a los mismos vicios, a las mismas situaciones, pues qué triste que los ciudadanos tengamos que ser rehén. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Y otra pregunta después de que me puedan contestar eso. ¿Cómo poderle hacer? O sea, ¿está condenada la ciudadanía o sí se puede cuidar y prever? Bien. Cualquiera de los dos que me Bueno, quiera responder. yo creo que sí se puede. Es importante que consideremos factores que valen la pena tomar en cuenta. Actualmente los partidos políticos tienen su plataforma, tienen sus valores, tienen sus principios, pero no han sido respetados. Es decir, ha ganado el interés de Por eso, grupos. pero ¿cómo se le va a hacer con los candidatos independientes por la vía independiente o cobijados por un partido para cuidar que no se vuelva a corromper, que no se vuelva a prostituir, por decirlo de alguna manera, esa nueva candidatura y ese nuevo gobierno? Es que en esa parte yo insisto que el hecho de no tener un interés con un partido, de no tener ningún compromiso con ningún partido, con ningún grupo de políticos, esa independencia te va a dejar sin tener compromisos con ellos, con grupos. Entonces, eso es lo que se ha dado. Para poder llegar a tener una candidatura, actualmente son conciliaciones o acuerdos entre partidos o incluso entre grupos de varios partidos o particulares. Entonces, cuando llegan al gobierno, y lo estamos viendo localmente, ya hay que cumplirle los caprichos y los intereses a aquellos en los que llegaron a acuerdos antes de una elección. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se le atiendan sus servicios y primero tienen que atender los de los intereses de aquellos que se comprometieron antes de? Entonces llegan ya comprometidos, es decir, ya llegan muy alineados. ¿Y cómo proteger eso? Que no sea así. Sí se puede. Mira, en la asociación civil de la que pertenezco y que se ha estado trabajando en este tema, está establecida, se llama Ágape, está establecida una línea de acción que es que el nuevo gobierno municipal, en el caso de él, el ayuntamiento le responda a las familias de La Piedad y no a las pandillas o grupos internos a los partidos políticos, pero de la siguiente manera: hay que integrar una planilla ganadora con personas de buen nombre, convocando asociaciones civiles, sindicatos, convocando liderazgos naturales de ejidos, comunidades, colonias, barra de abogados, colegio de abogados, asociación médica, en fin, participar todos en un diagnóstico situacional y un programa. Esto es, de manera ciudadana, elaborar una agenda valórica y programática para resolver los problemas a La Piedad. Nosotros estamos diciendo no al debate, sí a la deliberación. Estamos diciendo no a la competencia, sí a la colaboración. Decimos no a la oposición, sí a la concordia. Si logramos este ayuntamiento con el cobijo de un partido, que en este caso, repito, el PRD tuvo a bien hacer un inicio de diálogo, si la ciudadanía de La Piedad logra tener un ayuntamiento que no tenga que ver con grupos nacionales de interés, sino con La Piedad, se estaría en el inicio de gobernar, manejar la administración pública municipal a través de consejos para todo y generar asociaciones civiles que puedan tener deducibilidad de impuestos para que el dinero de La Piedad se quede más en La Piedad y eso fortalezca la capacidad resolutiva del ayuntamiento acerca de cualquiera de los problemas. Pero además un consejo ciudadano adláter al lado del ayuntamiento que pueda procesar normatividades de control ciudadano, es decir, darle al ciudadano cada vez más herramientas para que ejerza la ciudadanía. Un fontanero que tiene su caja de herramientas vacía, no tiene herramientas, pues no es fontanero, no puede hacer una reparación. El ciudadano así es, tiene un cajón de herramientas con un solo elemento, que es el día de la votación, su ciudadanía empieza y acaba en el mero acto de votar. Necesitamos que el ayuntamiento próximo haga uso de su derecho
de iniciativa legislativa para presentar al Congreso del Estado reformas de fondo que Michoacán está necesitando. Por ejemplo, que haya 2 síndicos, el partido que gana el primer lugar, el síndico 1, el partido que queda en segundo lugar, segundo síndico, para que se indiquen las salidas, que haya regidores de partido, sí, pero también que ya pueda haber regidores independientes de partido, porque actualmente eso no está aprobado en la ley, que pueda haber regidores de territorio. Los municipios hay que dividirlos en zonas territoriales para que pueda haber regidores que representen una zona urbana o municipal y no solamente por actividad económica o ideológico partidista, que el contralor sea por elección, que haya revocación de mandato. Al primer año de gobierno, si tú te equivocaste en el voto o te la creíste con alguien que manejó muy bien el marketing, la publicidad política, pues a lo mejor votaste por eso y te das cuenta que te equivocaste, que haya la posibilidad de revocar el mandato. Y si es posible, contestando a tu pregunta de que haya triunfos de candidatos independientes por sí, o sea, en sentido estricto, o candidatos independientes de la mano del registro que algún partido le dé. En el caso de La Piedad, de la ocasión pasada lo ilustra muy bien, porque se logró reunir, yo participé en la Asociación Civil Insurgencia Ciudadana, se reunieron las firmas necesarias rápido, en 5 días menos de lo requerido por la ley, se reunieron los requisitos perfectamente. El primer paso, y esto para quien le interese el tema, es crear una asociación civil. Que ahorita inclusive quería que me hablaran de los requisitos, porque es algo no muy conocido. Sí. Creo que no hay información. ¿A quién le compete esa información? ¿Al INE? ¿Sí? ¿Al Instituto Estatal? O sea, ¿a quién le compete darnos la información de qué es primero un candidato independiente, por cuáles vías, qué requisitos tiene que tener? Porque la verdad estamos todavía, aún los que leemos, aún los que investigamos, estamos en la superficie del iceberg sin conocer realmente la profundidad. Si quieren, después del corte ahondamos en eso, ¿no? Porque creo que está faltando información. Primero sería a quién le compete dar esa información, y si ustedes la conocen, como la debes conocer bien tú y tú, que nos ilustraran dándonos a conocer eso. Vamos a un pequeño corte. Les recuerdo nuestro número telefónico 52 544 48. Llámenos, ayúdenos a hacer este programa interesante. Creo que es necesario que usted participe con sus preguntas aquí a nuestros invitados. Llámenos a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de nuestras redes. Soy Javier Camarena, regresamos, esto es a las 3. Buen provecho usted que está comiendo. Seguimos aquí. Gracias por estar con nosotros. Déjenme agradecerle a nuestros patrocinadores, Agencia Ford La Piedad, Cinépolis La Piedad. Le recuerdo, vaya aquí a Cinépolis La Piedad, palomitas, nachos y todas las cosas sabrosas. Arturo's Ferretería, agua purifresca, tortillería La Jalisciense, Zapas La Piedad, Zapas que nos acompaña desde que iniciamos este camino, lo mismo que Univa La Piedad, Nea Shopping Center, Gran Pet Boutique y Autos Seminuevos Javi. Le recuerdo nuestros teléfonos 52 5 44 48. Déjeme decirle, llame con confianza, pregúntenos lo que quiera, exprésese como quiera. Voy a leer todas las preguntas, todas las llamadas como usted nos las plantea, menos aquella que ofenda. Usted puede preguntar lo que sea con todo respeto y yo le aseguro que la leeré. Videa Televisión tiene una característica en sus 13 años en el cable y 2 a través del aire. Somos una televisora abierta, somos una televisora donde usted puede expresarse y esa es la mayor valía de la libertad de Videa Televisión. No inventamos, aquí no le inventamos muertitos a nadie, aquí no andamos con mentiras, con situaciones, pero usted tiene la palabra, siempre y cuando sea con respeto la leeré. Y así lo haré con la primer llamada, la señora Juana Navarro. ¿Cómo creer en un candidato independiente cuando los invitados
han estado ligados a distintos partidos, esto es al PRD y al PAN. ¿Quieren ustedes decir algo sobre esta llamada? Sí, primero que yo no tengo la pretensión de ser candidato independiente a nada. Fui de los fundadores del PRD, fui el primer candidato a la presidencia municipal que tuvo este partido y en muchas ocasiones he participado en campañas estatales o nacionales por parte del PRD. Precisamente por eso me doy cuenta de la necesidad de las candidaturas independientes. Las cúpulas de los partidos, sobre todo de los dos más grandes, el PRI y el PAN, tienen secuestrados esos partidos. El militante ve truncada la manera de crecer políticamente dentro de los partidos. El buen priista de convicción ahí está, trabaja, difunde su ideología, hace gestiones. El buen panista también, pero las cúpulas de estos partidos los tienen secuestrados y no permiten el desarrollo de una carrera militante. Llegan a cargos de elección popular y rinden malas cuentas a la ciudadanía, de tal suerte que, como decía hace rato, es necesario que en el menú del restaurante político exista un nuevo platillo, que es el de las candidaturas independientes. Esto refuerza la democracia cotidiana, no la estorba, y no es lo único, hay que ensanchar los cauces democráticos creando otras herramientas que en algún otro programa que nos invite las mencionaremos. Sí, Gabriel. Bien, comentar que, bueno, hoy estoy aquí como ciudadano, no tengo ningún partido político, soy un ciudadano más y en ese sentido estoy participando de lo que conocemos de las candidaturas independientes. Estoy dando mi punto de vista aquí, de los conocimientos que tenemos y de lo que sabemos y que hasta ahorita está así en la legislación, ¿no? Vendrán, si vienen reformas, pues después las conoceremos también, pero es muy importante señalar también que el Instituto Electoral de Michoacán, hay una posibilidad de que esté por aquí el día 14, en su momento lo daremos a conocer, para que dé a conocer todos los puntos, todos los requisitos, no solo ahorita en este programa, sino que seamos conocedores todos los ciudadanos de los requisitos que se deben de cumplir para poder participar cuando salga la convocatoria. Es en ese momento cuando se inicia, en este momento no hay inicio. Ahorita vemos aquí en la ciudad, hay otra llamada, la leo, María Hernández. ¿Qué harán para que la sociedad vote por ustedes cuando en estos tiempos la sociedad está llena del hartazgo político, de los excesos, de todo el cáncer que se han convertido todos los políticos en México? Bueno, pues no estamos hoy haciendo ningún proselitismo, señora, estamos aquí hablando, no es un programa de proselitismo de candidatos, pero si quieren ustedes agregar algo a esa llamada. Sí, yo no convoco a votar porque además no hay elecciones. Invito a que tomemos conciencia como ciudadanos de que hay que decir ya basta. Nos están haciendo creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles cuando eso no es cierto. La forma de organizar a la sociedad y la forma de organizarnos políticamente es algo artificial, creado por el hombre, no es natural. De tal manera que si no están las cosas bien en la sociedad y en la administración pública, en la vida pública en general, ¿por qué nos tenemos que aguantar? Hay que participar. Si no les gusta ningún partido, está la opción de lo independiente, pero también están los partidos que son necesarios para la vida democrática. Bueno, hablar de la parte de cómo hacerle o cómo no hacerle en su momento, yo creo que cada candidato, cuando salga la convocatoria, dará a conocer todas las propuestas y bueno, cuando vengan los tiempos, ya cuando vengan los tiempos, exactamente, pero lo que sí, todavía falta un buen rato para eso. Lo que sí externa a la gente, lo que sí está muy interesada es en qué está pasando con los recursos de los 4,000 millones de pesos que reciben los partidos políticos y dónde quedan, dónde se gastan, es decir, son derrochados. Entonces, y hay una desproporcionalidad en cuanto a que los que son candidatos independientes reciben muy poco o nada. Entonces, es una desproporción que hay, es inequitativo. Bien, vamos a entrarle, como nos queda muy poco tiempo, y yo quisiera que no terminara este programa sin algo importante que desde mi punto de vista es vital. ¿A quién le compete, quién es el responsable de dar a conocer todo ese, vamos a decir, catálogo de leyes, requisitos para convertirse en candidatos independientes? Porque yo les decía, aún leyendo, realmente descubrimos la punta del iceberg nada más de todos los requisitos. ¿A quién le compete? ¿Quién es el encargado?
vamos a hablar de nuestro estado o de nuestro distrito. Mira, el Instituto Electoral de Michoacán emite una convocatoria meses antes de la elección, obviamente, pero antes de eso las asociaciones civiles, de la experiencia que tuvimos en 37 municipios en Michoacán, y esto lo digo como una recomendación, una sugerencia, es importante crear las asociaciones civiles con mucha antelación para poder diseñar un organigrama de campaña, por ejemplo, para poder tener previstas las fuentes de financiamiento privado, porque hay que recordar que hay 3 etapas en esto: la de solicitante, la de aspirante y ya la de candidato. Entonces, cuando sale la convocatoria, el que quiere es solicitante, pero al solicitar tiene que llevar ya creada la asociación civil, hecha ante notario público, registrada en el registro público de la propiedad y de comercio. ¿Tiene que estar registrada cuánto tiempo antes? Sale la convocatoria y tiene 5 días el candidato para entregar la solicitud, pero en ese momento tiene que presentar que, aunque sea un día antes, haya ido al notario, o sea, un al día registro antes público puede de la haber propiedad, dado a sí, registrar su y asociación. aperturar una cuenta que va a manejar por ejemplo, el candidato a diputado con su representante legal, con un encargado de las finanzas. Esos requisitos son los iniciales para que alguien tenga ya la denominación de aspirante a candidato independiente. Después hay otra etapa en donde hay una declaratoria del Consejo Estatal del Instituto Electoral de Michoacán donde dice quiénes sí cubrieron esos requisitos, y todavía antes hay una etapa de 2 días, de 48 horas, donde se le notifica al aspirante qué tiene que subsanar, qué se le olvidó o qué no está bien, y le dan 2 días para reponer el procedimiento de solicitud. Posteriormente ya el Consejo Estatal Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, ya declara quiénes sí son solicitantes válidos a ser candidatos independientes. En ese momento ya se denomina aspirante y se da un periodo de tiempo de 20 días para recabar apoyo ciudadano hasta, o por lo menos por el 2% del padrón electoral, que en el caso de La Piedad no llega ni a 3,000, anda en 3,000 algo así, alrededor de 3,000, pero la persona que apoya tiene que acudir a la Junta Municipal o Distrital del Instituto Electoral de Michoacán, es decir, no se colectan en las calles como lo hicieron en otros estados, sino que el ciudadano tiene que mostrar su voluntad yendo personalmente con su credencial de elector a la oficina. El consejo del IEM hace la revisión, la validación, y entonces declara cuál de los aspirantes, porque puede haber más de uno, es el que tendrá la candidatura independiente. Debo decir que es una especie de precampaña. Se pueden registrar varios aspirantes, pero solamente va a ser candidato aquel que demuestre tener más apoyo ciudadano con más firmas recolectadas. En ese momento ya tiene que presentar un plan de trabajo, que también queda a revisión. Posteriormente hay una etapa donde, para poderlo declarar candidato, ya tiene que llevar la plataforma electoral y presentar la cuenta, las cuentas, pues la rendición de cuentas de los apoyos económicos que haya recibido. Y bueno, la experiencia que tuvimos en La Piedad, en la asociación que se denominó Insurgencia Ciudadana, bueno, pues hubo la cuestión de que quien encabezaba la planilla al ayuntamiento, Jonathan Bañales, incurrió en actos anticipados de campaña sin consulta ni mucho menos consentimiento de los miembros de la planilla ni de la asociación civil. Los partidos Morena, PRI y PAN presentaron una queja y recayó una sanción consistente en una amonestación, porque en la documentación inicial presentada por él se le declaraba pues como insolvente económicamente, y un principio jurídico del derecho electoral es que tiene que haber una sanción sí aplicable, no algo que quede en una quimera, y la sanción aplicable fue la de una amonestación. Posteriormente, en la etapa de presentación de la cuenta, que era el último que faltaba, la cuenta está obligado, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, a presentarla quien encabeza la planilla para presidente municipal y quien maneja la cuenta, así como también tiene que ver en esto el representante legal. La cuenta fue presentada tardíamente, más de un mes después del plazo legal, y tuvo que haber un requerimiento del Instituto Electoral de Michoacán, una excitativa para que se presentaran las cuentas.
Cuando se presentó, se presenta ahí como con una aportación privada de 10,000 pesos y un solo gasto de 2,000 y pico. Entonces el Instituto Electoral de Michoacán pues ve que es una cuenta pues no creíble, que solo con 10,000 pesos y un solo gasto de 2,000 y pico, cuando se sabía de diversos eventos que hubo que costaron más, y bueno, yo participé en ellos, yo sé que se gastó más. Entonces ahí la sanción que recayó fue el no poderse registrar como candidato a presidente municipal. Debo decir que la sanción no recayó en la asociación civil ni en los demás miembros de la planilla. ¿Por qué entonces no recompusieron la planilla eligiendo o escogiendo otra mujer o otro hombre para contender? Bueno, porque el tiempo legal ya no les dio. Yo fui asesor en esa ocasión y bueno, vimos que ya no había el tiempo para recomponer la planilla, pero fue un esfuerzo muy interesante que demuestra que las familias de La Piedad pueden tener una propuesta independiente con el cobijo legal de algún partido político o completamente independiente, pero sí se puede. Lamentablemente no fue tomado por parte de algunos en ese esfuerzo la responsabilidad, por lo que haya sido es muy respetable finalmente. A ver, me llama la atención algo que me gustaría esclarecer. Pueden ser varios aspirantes, ¿sí? Pueden ser varios aspirantes que tienen que reunir, según nuestro padrón electoral, 3,000 y fracción de votos. El 2%. De firmas de apoyo. Sí, de firmas. Y si vamos a suponer que son 3, el que más reúna es el único que va a poder contender. Es correcto. O sea, Sí. uno registró 3,000, otro 3,500, otro 4,000. El de 4,000 es el que va a contender. Los demás Así es. no pueden, aunque estén reuniendo el requisito mínimo. Es que como está la legislación actual, establece esa condicionante. Si hay reformas en el transcurso de lo que resta del tiempo para antes de que se haga la calendarización del programa de la elección próxima, pues bueno, ya se modificará. ¿No sería ese un punto a reformar? ¿No sería ese un punto a reformar? Desde el punto de vista, por ejemplo, tú como experto, tú como persona que también estás interesado en escudriñar esa situación de la ley, ¿no sería ese un punto a reformar o tendría que quedarse Sí. así? No, sí es de los puntos que están planteando diversas asociaciones civiles, y hay quienes también están postulando el que siempre sí se establezca la fianza. También la cuestión de que pueda haber más de un candidato independiente, porque, pues bueno, quien no reúne ni el 2%, pues realmente no tiene nada que hacer en una elección constitucional. Pero supongamos, lo reunió y lo rebasó, o sea, reunió el requisito mínimo. Yo creo que tendría que reformarse, ¿no? Hay Tendría una el derecho. deliberación al respecto. Sí. Porque me parecería inequitativo que a lo mejor, bueno, pues sí, ya hay tendencia, uno reunió 3,000, que supongamos que eso en números cerrados fuera el requisito mínimo. Uno reunió 3,000, otro 3,500 y 4,000, ok. Ya ahí en la cuestión competitiva hay una tendencia, Sí. pero que no necesariamente tiene que ser ya en la vida competitiva, digo. Y hay otro factor, licenciado. Ahí en esa parte de la legislación, en otros estados, por ejemplo, se permite que las firmas se recaben en un formato, simplemente se acompaña con la credencial del elector. En el estado de Michoacán hay esa restricción, que tienen que concurrir al donde esté establecido el Instituto Electoral de Michoacán, y ahí es donde concurren para acreditar que respaldan al candidato independiente. Bien, como usted ve, querido televidente, querido radioescucha a través de Videa Radio, hay tanto que platicar en este tema. Nos queda minuto y medio y yo quisiera leerles qué hacen ustedes para un México nuevo. Adriana Arellano, hija del licenciado Adriano Ayala, es hija del licenciado Rafa, ¿sí? Dice, ¿qué hacen ustedes para un México nuevo? En 30 segundos cada uno, y su despedida, No su último solo- mensaje a la televisión. No solo hay que hacer trabajo político, comunitario en el México, ni en el Estado, ni en Michoacán. Yo me quiero referir a La Piedad. Aquí hace falta trabajo para enhebrar voluntades humanas. Hace falta crear una comunidad, una ciudad ciudadana. La Piedad tiene muchas carencias de todo tipo, y
yo creo que el político ahorita tiene que enfocarse a atender las 4 dimensiones del ser humano, que el ser humano, como lo sabemos, es bio, psico, social y espiritual. De aquí en adelante tenemos que ubicar cualquier política pública en el sentido de atender de manera integral a la persona humana, rescatar su dignidad. Aquel municipio que se precie, que quiera decirse que es un buen municipio, es aquel que facilita, que es un facilitador del crecimiento de la dignidad de la persona humana, que pues como lo sabemos nos proviene del mero patrón. 30 segundos. Sí, la ciudadanía lo que espera es que se le atiendan los servicios básicos. En la parte integral de los servicios básicos, lo comentamos, no se le atiende. Entonces, al haber esa parte de descuido en esa parte, pues la ciudadanía está desesperada, está enojada, está molesta, porque ni siquiera se le atiende en forma personalizada. Entonces, lo que se ha comentado aquí es lo que reclama la ciudadanía y lo que reclamo yo como ciudadano, lo que reclama usted, la parte de la atención personalizada que no se le ha dado. El hecho de ignorarlos, de no atenderlos, pues eso molesta a todo el mundo. Entonces yo creo que ese es el cambio también que se tiene que iniciar para poder trascender a mejorar en otros factores que son importantes para que haya dinámica en nuestra ciudad. Y se puede lograr, ¿eh? Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, contador. Muchas gracias a usted, querido televidente, radio escucha, a usted que nos sigue a través de las redes. Le repito que este programa lo puede usted volver a ver los lunes a las 3 de la tarde. Soy Javier Camarena, nuestros invitados nos acompañarán de seguro en muchos programas más. Esto fue a las 3 a través de Videa Plataforma. Gracias, quédese con nosotros en la programación que sigue. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Javier.